lo que hay. A esta hora, efectivamente, reacción del gobierno y reacción de Europa, porque Macron acaba de alinearse con España. La Comisión Europea lo está haciendo también. Carla Cuña, Macron ahora mismo dice va a llamar a Sánchez para alinearse con nuestro país. Esta misma tarde va a llamar Emmanuel Macron a Pedro Sánchez para trasladarle la solidaridad de Francia y Europa tras las amenazas de Donald Trump de romper con todos los acuerdos comerciales por su decisión de no dejarle usar las bases de Rota y Morón. Desde el entorno del primer ministro francés aseguran que comprenden la decisión del gobierno de España. La decisión del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Hoy España está más aislada internacionalmente que nunca. Hoy España no es un socio fiable, no solo con los Estados Unidos, sino dentro de la Unión Europea. Lamento profundamente que se utilice la política exterior para defender los intereses políticos de un gobierno en precario. Y nos vamos a arrepentir y mucho, y enemistarse con Estados Unidos por una discusión con su presidente puntual es una irresponsabilidad. Elemento también que no podemos obviar, ¿no? Es el dónde hace estas declaraciones el líder de la oposición. Las hace en un desayuno que tenía convocado en Bilbao, del que él era el protagonista. Y, hombre, no hace falta ser muy listo para saber que este era el mensaje que hoy iba a salir en todos los medios de comunicación. Es decir, esta respuesta está preparada. Y esta es la respuesta a la que da el Partido Popular. Es decir, frente al no a la guerra, el marco queda claro. Pues mira, sí a la guerra. Déjame que haga una cosa. Voy a hacer una pausa para la... Buenos días, ministro. Quería saber, al margen de las evidentes diferencias, si el presidente del Gobierno, usted, se han puesto en contacto de alguna manera con el primer partido de la oposición, teniendo en cuenta que esta es una cuestión que afecta a la política de defensa, a la política exterior, que es de una enorme complejidad. Y ya aprovecho muy rápido, ha hablado usted de un salto de soberanía. ¿Un salto de soberanía de la Unión Europea no exigiría más gasto en defensa? Mire, sobre la primera pregunta, no, el Partido Popular no me ha llamado. He visto que el señor Feijóo ha llamado al ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, pero he visto que no ha llamado al ministro de Asuntos Exteriores de España, que es su país. Y yo hubiera esperado otra actitud del principal partido de la oposición, y viendo las declaraciones que estoy viendo por parte del señor Feijóo, pues lo que veo es que el Partido Popular sigue siendo, igual que la guerra de Irak, el partido de la guerra. Buenos días, ministro. Quería preguntarle precisamente sobre las palabras del líder de la oposición. El señor Feijóo ha dicho que el derecho internacional no se puede anteponer a los derechos humanos. Explíquenos qué diferencia hay, cómo se puede hacer algo así. Ninguna, absolutamente ninguna. Derecho internacional y derechos humanos forman parte de lo mismo. De hecho, es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas la que lanza ese convenio sobre los derechos humanos, y lo que demuestra el señor Feijóo es un absoluto desconocimiento de uno y otro término. Pero bueno, dejémonos de términos. Lo importante son los valores y la sustancia. Yo le recomiendo al señor Feijóo que se lea el artículo 2 de los tratados de la Unión Europea. Esos son los valores que hay que defender. Y sobre todo lo que toca defender en estos momentos son las decisiones soberanas y la soberanía de España. Mire, España es una nación muy antigua, una de las más antiguas de Europa. Es una nación que lleva siglos aportando a Europa y que desde luego, desde que llegó la democracia, está aportando al proyecto europeo. Yo le exijo al señor Feijóo que se comporte como el líder de un partido que espero que todavía sea europeísta, y no como el líder del partido de la guerra, como lo fueron durante la guerra de Irak. Solo una cuestión más, ministro Paloma. Somos unos antipatriotas. No, el antipatriota es él. ¿Sabes por qué? Porque enfrentarse con Estados Unidos nos puede suponer que nos cancelen todas las exportaciones españolas a Estados Unidos. ¿Sabes cuánto? ¿Sabéis qué importe es ese? 16.700 millones de euros al año. Eso supondrá ruina de miles de empresas. Mira, Eduardo, pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo. Sencillo. El antipatriota es Pedro Sánchez. Antipatriota sí tiene aliados. Pedro Sánchez sí tiene aliados. Tiene de aliado a China, una dictadura. Tiene de aliado a Irán, otra dictadura. Tiene de aliados y amigos a Hamas. Eduardo,
terroristas. Tenía de aliado a Nicolás Maduro, un narcodictador. Esos son los aliados de Eduardo, Sánchez, nos está las dictaduras del mundo. Nos está atacando Trump a los españoles, no respetando los acuerdos que teníamos con las bases, no respetando los acuerdos comerciales. Eduardo, hablar de una frase. En el momento en el que Trump nos ataca a los españoles, hay quienes prefieren ponerse del lado de Trump en vez de defender los intereses de España. Discúlpame, no, Trump está atacando al gobierno de Pedro Sánchez, no a los españoles. Nos está atacando a todos nosotros. En el momento, Eduardo, déjanos terminar una frase. En el momento en el que nos amenaza, Eduardo, terrible, pero que los españoles somos gente maravillosa. Sí, pero en el momento esa distinción. Eduardo, en el momento en el que nos amenaza a todos los españoles, a mí no me ha Sánchez, que yo no me siento amenazado. Sí, cuando te dice que no, a ver, por favor, cuando dice que no va a comerciar contigo, cuando dice que quiere acabar con la Unión Europea y cuando dice que somos un mal aliado simplemente por respetar los acuerdos que tenemos con un supuesto aliado, tú has decidido ponerte del lado del que ataca a España. A ver, yo a pesar de ¿quién dice que el acuerdo ¿Quién dice que es que el acuerdo tampoco está tan claro? Que sea lo que dice. No. Hombre, de manera unilateral, sin el amparo de la OTAN. Perdonad un momentito. Perdonad un momento, vamos con datos. Mujeres iraníes del lado del que ataca a tu país. Eduardo, que has desayunado tigre esta mañana. Hay reacción ya del Partido Popular al discurso, a la intervención, a la declaración que ha hecho el presidente del gobierno, David Junquera. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Está Feijóo en Bilbao en un desayuno informativo, Ángel. Se ha obviado el tema en su discurso introductorio, pero claro, ahí estaban nuestros compañeros de la serie, el resto de periodistas, y la primera pregunta iba por ahí. Feijóo ha ido en la línea de sus mensajes de los últimos días. Cuantos menos tiranos en el mundo, dice el líder del PP, mejor. El régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos. Persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza la región. Yo creo que ningún demócrata puede negar esta realidad. Esto es así. Y por tanto, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor. Justificado el ataque, Feijóo reclama una política exterior que esté por encima de los intereses propios del Partido Socialista, habla de una España aislada internacionalmente que no es un socio fiable y le recuerda a Sánchez que debe preservar la relación con los socios, en especial con Estados Unidos. La relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Tengamos o no discrepancias con el presidente de los Estados Unidos, pero nuestra relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Y no solo ha de preservarse nuestra relación con los Estados Unidos, es que la tenemos que hacer como socios de la Unión Europea. Y no podemos salirnos del marco de los socios de la Unión Europea simplemente por intereses partidarios o intereses políticos del presidente del gobierno. Feijóo ha rematado lamentando que Sánchez pierda la seguridad, la estabilidad y el posicionamiento de España. Dice que hoy somos más inseguros y más inestables por arañarle unos votos a la izquierda radical. Junquera, gracias. A vosotros. Tampoco sorpresa, ¿no, Mariola, la reacción del Partido Popular? Es que cuesta creer que esta sea la respuesta a lo que está ocurriendo y a la intervención del presidente. ¿Que un tirano menos es una buena noticia? Sí, pero no te puedes abstraer del contexto en el que el tirano ha desaparecido, que tiene que ver con una acción ilegal. Verdaderamente, si este es el posicionamiento del Partido Popular en materia de política exterior, la verdad es que se lo va a poner bastante fácil. Ignasi. Sí, es muy pobre, ¿no? Es muy pobre y además es falso, ¿eh? O sea, esa idea de que un tirano menos es una buena noticia, eso vuelve a justificar entonces la guerra de Irak y vuelve a justificar el bombardeo de Libia. Y en los dos casos sabemos que son errores catastróficos que cualquiera que haya seguido la política internacional, geopolítica de los últimos 20 años lo sabe, ¿no? Saddam Hussein no era más benévolo que todos los ayatolás juntos, en absoluto. Recuerdo que utilizó armas químicas contra su propio pueblo, ¿no? ¿Y eso justificaba la guerra de Irak? No. Y por tanto, hacer un análisis desde el Partido Popular, que aspira a gobernar, reducido a que esto es un problema de que Sánchez quiere contentar a no sé quién, en lugar de intentar, incluso discrepando de Sánchez, pero intentar un análisis un poco más sólido, un poco más serio. Oiga, que es que está en juego la estabilidad del mundo, que está en juego la economía mundial, está en juego el futuro de su propio país desde el punto de vista económico y de todo el Mediterráneo, etcétera. Y usted me viene aquí con un
un tema como si esto fuera un problema de sanchismo y de que, oiga, qué corte da de miras, qué pena que este señor sea la aparente alternativa a gobernar España, ¿no? Y no digo que tenga que estar dando un apoyo ciego a Pedro Sánchez, no, incluso se puede discrepar del uso de las bases. Yo entiendo y respeto, aunque no esté de acuerdo, a alguien que hubiera dicho, no, pues en este momento había que ceder las bases o había que cederlas porque son solo apoyo logístico. Hay muchas maneras de hacer, pero reducir eso al enésimo discursito, oiga, cuanto menos dictadores mejor y los podemos ir matando de uno en uno y lo demás es un problema de sanchismo, me parece de una pobreza, no solo intelectual, sino de una pobreza política que no está a la altura de lo que necesitamos. Sobre todo porque bastaba, perdóname, Joan, bastaba con que el líder de la oposición dijera que le hubiera gustado que el presidente le llamara por teléfono antes de hablar, o que está a la espera de esa llamada, de conocer detalles, y a partir de ahí el Partido Popular fijará una posición. O que cite a Macron cuando dice que nos separamos de Europa, es que es mentira también. O sea, Macron hace 2 días ha dicho, oiga, esta guerra es ilegal y contradice los principios del derecho internacional, y lo ha dicho Macron. Así que por lo menos apúntese usted a eso, hombre, por favor. Claro, es que cuando habla del marco de la Unión Europea, cuando dice cuando dice el presidente no puede salirse del marco de la Unión Europea, pero ¿qué marco es el de la Unión Europea? No, el de Alemania, el de España, el de Francia, fija un marco. Claro, el de la Comisión Europea, Joan. No, y cuando dice que tenemos que ir con cuidado y digamos, mantener nuestros vínculos y nuestra relación con Estados Unidos, está confundiendo esa relación con vasallaje. O sea, eso no quiere decir que nosotros somos vasallos de los Estados Unidos y que cualquier decisión que tome Estados Unidos refleja la decisión que tiene que tomar, como decía también Ayuso ayer, tiene que tomar alguien que defiende Occidente, ¿no? Esa relación entre libertad, Occidente y Trump me parece totalmente abusiva y realmente si no se es capaz desde Europa de buscar un espacio propio en el que seguir defendiendo algo que está en el origen de Europa, que es la idea de la regulación, de las reglas, del orden basado en reglas, después de 2 guerras mundiales a las que hoy ha aludido, a una de ellas el presidente Sánchez, si la base de creación de la Unión Europea es precisamente después de muchos años, iba a decir de siglos, de conflictos constantes en un continente lleno de divisiones y de diferencias, la gran fuerza que tuvo la construcción de la Unión Europea fue precisamente el cambiar la lógica del conflicto a la lógica de las reglas. Y ahora volvemos a estar en la lógica del conflicto. Y el señor Feijóo dice que tenemos que estar muy de acuerdo y tenemos que ir con mucho cuidado de no separarnos de Europa ni de no separar a los Estados Unidos. Pero si lo que estamos defendiendo es precisamente la base, digamos, doctrinal y que sobre la cual surgió Europa. O sea, esto yo creo es brutal. Mariola. Yo resumiría la comparecencia del presidente, que me ha parecido impecable y que creo que tiene lo que tiene que tener una comparecencia de esta naturaleza en un momento de la gravedad a la que nos enfrentamos, que es sobriedad, contención y a la vez firmeza. Y luego algo que no siempre es fácil de lograr en estas comparecencias, que es el recurso a las metáforas adecuadas y a los símiles pertinentes para que la ciudadanía entienda de qué estamos hablando. Y yo lo resumiría de esta manera: el valor de 4 palabras, no a la guerra. Y esto lo entiende todo español. Lo entiende porque cuando nos hemos enfrentado a un lema similar, también tocó hacer frente a una posición ilegal de Estados Unidos, también hubo costes, pero la ciudadanía española tuvo claro de qué lado estar. Por tanto, ese valor de 4 palabras creo que tiene un mensaje que llega directamente para que lo entienda todo ciudadano de a pie, y eso lo cumple. Y luego, desde luego, me parece muy significativo acabar con una exigencia, sin ningún tipo de pudor. Exigimos a los Estados Unidos y a todo el que se alinee con acciones ilegales que opten por soluciones diplomáticas. Esto no es ingenuidad, es estar del lado adecuado de la historia, que diríamos. Ignasi.
Hemos hecho el repaso por todos los elementos. Bueno, si se dice que se resume con una sola, Mariola. Por eso, cuando dices que todo se resume con una sola... No, yo no he dicho eso. No, él lo ha dicho, que todo se resume con el no a la guerra. Sí. Hay un elemento también que me gustaría no dejar pasar por alto, que tiene que ver cuando dentro del discurso ya el presidente ha dicho, bueno, y el gobierno de coalición progresista va a hacer todo esto. Va a asistir a los compatriotas que deseen regresar, va a definir los escenarios para ayudar a mitigar los efectos de este conflicto, y me quiero detener en este punto, porque a continuación ha apelado a la experiencia de este gobierno, de la misma manera que hicimos en la pandemia, desde la misma manera que hicimos en la crisis energética tras la guerra de Ucrania, es decir, ha sacado a relucir algo que también para la ciudadanía es clave, es quien está al frente de esta decisión y atendiendo a las posibles consecuencias, no que genera la decisión, sino que genera este contexto internacional, en manos de quién estamos. Y yo creo que el presidente ahí, digamos, apela a su experiencia, traslada a la ciudadanía a decir, bueno, esto ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho durante el gobierno en todas estas circunstancias y que a todo el mundo le quede claro que ya se están estudiando los escenarios para mitigar los efectos. Porque hoy los trabajadores, los empresarios saben que nos enfrentamos a una situación en la que de consecuencias graves a escala global en términos económicos, que ha sido una de las primeras frases que ha utilizado también el presidente en su comparecencia, ¿no? Es decir, esta acción no es gratis. Esta acción nos va a provocar a todo el mundo unas consecuencias. La pregunta es cómo mitigar las consecuencias para que quien está en posición más frágil, bueno, pues pueda abordarlas, ¿no? Y yo creo que ese apelar a el gobierno ya lo ha hecho otras veces y sabe cómo resolverlo, creo que también es interesante de destacar. Gobierno en Moncloa, hablando a la ciudadanía sobre esta guerra en Oriente Próximo que nos afecte, que nos va a afectar a todos. Vamos a hacer, si os parece, una primera, después podemos entrar en detalles de las cosas que ha dicho, pero esa primera valoración de lo que te ha parecido, lo que ha dicho, esas explicaciones. Antes se quejaba Guardans y decía, los ciudadanos, con razón, los ciudadanos necesitan explicaciones. Subirats, ¿son explicaciones esto que ha dado hoy el presidente del gobierno? Bueno, yo en parte yo creo que ha situado muy bien, desde mi punto de vista, lo que implica este conflicto. Por ejemplo, un elemento que creo muy importante es relacionar 2003 con lo que está ocurriendo y ver un poco cómo acabó la intervención del trío de las Azores, decía él, en Irak, lo que implicó desde el punto de vista de difusión del terrorismo yihadista y en este sentido las grandes diferencias que tiene esto con la intervención en Venezuela, que no tiene nada que ver. Es decir, aquí no hay una Delcy Rodríguez a la cual poner allí, no se puede pilotar la cosa desde fuera, lo estamos viendo. Estamos en un momento de cambio tecnológico que hace que sea muy barato la difusión de drones, ¿no? Me ha sorprendido, por ejemplo, ir al Mobile World Congress en Barcelona y ver la cantidad de stands que hablan de tecnología militar, que nunca lo había visto en los años anteriores. Y esto es algo que también está detrás, digamos, de este conflicto. Por lo tanto, yo creo que ha situado bien el tema. Me ha parecido, digamos, para darle gravedad histórica, el hecho de relacionarlo con 1914 y la referencia al canciller alemán que era incapaz de explicar cómo se había llegado al inicio de la Primera Guerra Mundial, me ha parecido también significativo en el sentido de poner de relieve que estamos ante una situación que no es para nada coyuntural o anecdótica, sino que tiene algo de cambio estructural de fondo, ¿no? La respuesta que luego ha dado ha sido, digamos, la de esperar que España no se quede sola. O sea, ha intentado defender con fuerza los valores que explican la posición española. Lo que pasa que a partir de aquí las referencias a Europa han sido muy genéricas, ¿no?
Y luego el tema que me ha parecido también interesante es la idea de que no se puede, digamos, de alguna manera hacer seguidismo, ¿no? Esa referencia a que tanto el Partido Popular como Vox han hablado de no podemos, digamos, alejarnos de Occidente, como si el hecho de que Estados Unidos haya iniciado este conflicto junto con Israel nos obligue a eso genérico que es Occidente a ponernos detrás de ellos sin ningún tipo de prevención. Creo que algunas de esas referencias me parecen importantes, ¿no? Y también, digamos, el aviso de que esto va a afectar a la cesta de la compra, al bolsillo de la gente, a la modo de vivir, y que nosotros también estamos defendiendo, o él, digamos, de alguna manera defiende, que eso también es algo que tenemos. Gracias, ministro. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por haber venido rápidamente de Moncloa, porque tenemos muchísimas dudas sobre la mesa, ¿no? El presidente del Gobierno ha comenzado su intervención hablando de crisis, ¿no? ¿Cómo es la situación en la que estamos? Porque parecemos asomarnos a un umbral de incertidumbre. ¿Son ustedes capaces de dimensionarla? Estamos ante una escalada bélica, tanto cuantitativa como cualitativamente, que es evidente que en estos momentos ya desestabiliza completamente Oriente Medio. Tenemos una guerra que se está extendiendo a Líbano, ataques desde Irán a prácticamente todos los países de Oriente Medio y unos bombardeos intensísimos sobre Irán con el estrecho de Hormuz en una situación muy precaria. Y quiero recordar que ese es un nudo neurálgico del paso de gas, de petróleo y de todo tipo de mercancías. Por lo tanto, las consecuencias de esta acción unilateral de Estados Unidos e Israel y de la respuesta que está dando Irán son imprevisibles. Entramos en un terreno donde es muy difícil saber hasta dónde vamos a llegar. Lo que sí está claro es que hay una respuesta que dar y la respuesta de la unidad europea es la correcta. El Gobierno de España lleva mucho tiempo diciéndolo. Este es el momento de dar un salto de soberanía, comercial, diversificando nuestros socios comerciales, removiendo los últimos obstáculos del mercado interior, un salto de soberanía también en lo que es la disuasión, que tiene que quedar cada vez más en manos de los europeos, y tiene que ser también un salto de soberanía en torno a nuestros valores, de ponerse del lado claramente en estos momentos, como hace el Gobierno de España, del derecho internacional, de la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, de los valores de paz y de democracia que son el proyecto europeo. Ese es el camino y, por cierto, eso es lo que esperan la mayor parte de los países del mundo, de países como España y de la Unión Europea. Que seamos esa voz que equilibre, que llame a la desescalada, a terminar los combates y a retornar a la mesa de negociación y diálogo. ¿Se lo ha planteado a sus socios europeos? Sí, por supuesto. ¿Qué sensaciones está recogiendo en Europa? Por supuesto, el domingo pasado tuvimos un Consejo de Asuntos Exteriores de urgencia donde expresé con total claridad y total nitidez esta posición. Cada vez somos más voces las que hablamos en ese sentido. Yo oía, por ejemplo, las declaraciones del primer ministro de Canadá. Ayer el presidente de la República Francesa hablando de violación del derecho internacional. La posición que está teniendo el primer ministro británico en relación a la utilización de sus bases y también en torno a la mesa del Consejo de Asuntos Exteriores. Hubo otros ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que hablaban en ese sentido. Yo creo que en estos momentos lo que se exige, que es lo que está teniendo el Gobierno de España, la declaración del presidente del Gobierno ha ido en ese sentido, es claridad y valentía simplemente para defender aquello que somos y la forma en que nos proyectamos en el mundo. Los europeos, los españoles, somos países amantes de la paz, defensores del derecho internacional. Estamos en la base de la creación de las Naciones Unidas y creemos que, por supuesto, la cooperación siempre es más fuerte que la confrontación. Por lo tanto, este es el momento de estar a la altura de esos valores y de lo que somos. ¿Puede concretarnos qué supone en la práctica pasar por parte del Gobierno español, pasar de pedir el respeto a la legalidad internacional a exigir, como ha hecho el presidente del Gobierno esta mañana, el cese inmediato de las hostilidades? Ambas cosas van juntas. No puede haber el uso de la fuerza de manera indiscriminada por cualquier país del planeta.
Nosotros entendemos que la amenaza del uso de la fuerza tiene que enmarcarse siempre dentro de la Carta de las Naciones Unidas y dentro de la acción colectiva de los Estados. Y, por lo tanto, defender el derecho internacional y exigir el cese inmediato de la guerra es exactamente lo mismo. Decir no a la guerra es lo mismo que decir sí al derecho internacional y sí a la paz. No nos olvidemos, si los europeos perdemos eso, nos perdemos a nosotros mismos, lo que somos, lo que da sentido a nuestra construcción. Lo mismo que le estamos diciendo a Vladimir Putin en Ucrania es lo mismo que estamos diciendo en Oriente Medio. El presidente ha hablado de la guerra como negocio. ¿Usted sospecha que detrás de este conflicto hay intereses económicos? Lo que está claro, porque lo han dicho los propios actores, es que lo que no está detrás de esto es la búsqueda de la democracia en Irán. Nosotros sí respaldamos las aspiraciones legítimas a la libertad y a los derechos fundamentales del pueblo iraní y hemos condenado, por supuesto, la horrible represión del régimen iraní. Pero lo que no está es la democracia, lo que no está es el respeto a los derechos humanos y, por lo tanto, lo que hay que preguntarse es ¿qué hay detrás de todo esto? Y lo que no puede ser es que nos resignemos a que la guerra sea la forma natural de relacionarse entre los pueblos de Oriente Medio o de establecer un nuevo equilibrio geopolítico. Es inaceptable. Las consecuencias de lo que están ocurriendo ya en estos momentos, 3 días después del inicio de las hostilidades, no solamente se sienten con fuerza y con contundencia en todo Oriente Medio, pero empiezan a sentirse ya mucho más allá de Oriente Medio. El presidente del Gobierno, en su declaración de esta mañana, no ha mencionado a Donald Trump. Pero lo cierto es que en las últimas horas el presidente de Estados Unidos ha provocado un auténtico calambrazo porque ha amenazado con cortar por completo el comercio con nuestro país. ¿Ustedes cómo han recibido esa coacción, ministro? Mire, varias cosas al respecto. España es un aliado absolutamente fiable de la OTAN. De hecho, tenemos un despliegue histórico en estos momentos. Estamos hablando de casi 3.000 soldados en el exterior, más de 2.000 en el flanco oeste. Estamos garantizando en estos momentos la seguridad, por ejemplo, de un país como Letonia, y nuestros aviones garantizan la seguridad de los países bálticos. Estamos en Irak con el mayor contingente. Estamos también en Líbano bajo bandera de las Naciones Unidas. El compromiso de España con la seguridad euroatlántica y con la paz mundial está fuera de toda duda. Al mismo tiempo, nosotros somos un país y un pueblo amigo del pueblo norteamericano y somos socios importantes. Estados Unidos tiene un superávit comercial con nosotros, compramos grandes cantidades de gas GNL a Estados Unidos. Pero España es también un país soberano, que toma sus decisiones soberanamente. Y nosotros exigimos respeto a todos nuestros aliados hacia una de las naciones del planeta más antiguas, como es España. Somos un país que contribuye a la seguridad euroatlántica, pero que tiene sus valores, que se enmarcan dentro de los valores europeos. Y, por lo tanto, este gobierno, por supuesto, va a tomar siempre sus decisiones de manera soberana y guiados por una única guía, que es los deseos y los valores del pueblo español, que en estos momentos están muy claramente en el no a la guerra. Entonces, en este momento, ¿en qué punto estamos con Estados Unidos, ministro, después de la amenaza del presidente Donald Trump? ¿Se han activado canales diplomáticos? ¿Se espera que tome una decisión? Yo no voy a comentar comentarios, pero quiero recordar que la política comercial es una política comercial común de la Unión Europea, dentro de un mercado común en el que está España, y ayer quien tiene en sus manos esa política comercial, que es la Comisión Europea, lo dejó muy claro, que no va a aceptar ningún tipo de agresión a ningún país. Y yo estoy seguro de que todos los países europeos son solidarios como España, como, por cierto, lo ha sido España cuando ha habido amenazas arancelarias, por ejemplo, en el caso de la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca en relación a Groenlandia. Ministro, ¿España ha recibido presiones directas o indirectas por parte de Estados Unidos para usar las bases militares de Morón y de Rota? No, que a mí me conste ninguna. Yo personalmente ninguna. No he tenido ni siquiera conversaciones al respecto y no me consta en absoluto ninguna. El convenio que rige esas bases, que son de soberanía española, aunque sean de uso conjunto, es muy claro al respecto y, por lo tanto, no. Yo no he recibido ninguna, ni me consta que nadie haya recibido ninguna. Lo que sucede es que el presidente de Estados Unidos, en contra de lo que dice el convenio, dice que sí puede usarlas cuando quiera.
Esas bases, no me voy a alargar comentando comentarios, pero es muy claro, el convenio lo deja muy claro, son bases de soberanía española, su uso está regulado y por lo tanto no hay debate al respecto. Ministro, ¿Estados Unidos comunicó de alguna manera a España o a la Unión Europea que iba a atacar de forma unilateral y sin el amparo del derecho internacional Irán antes de empezar a bombardearlo? No, en absoluto. Esta es una acción unilateral. No hay por qué decirlo más bajito, lo han dejado muy claro. Desde luego no se informó a ningún aliado, ni tampoco se buscó pues el que Naciones Unidas estuviera involucrada en algún momento. Quiero recordar que la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se produce ya con los combates en marcha. No hubo ninguna comunicación al respecto. ¿Por qué cree que se está presionando en el caso de España por el uso, ¿no?, de las bases militares? ¿Por qué Estados Unidos presiona a España para que le deje las bases de Morón y de Rota y en cambio no presiona a Turquía, que es un país vecino de Irán, miembro también de la OTAN, que se ha negado a ceder sus bases? Es una pregunta que tendría que contestar el propio gobierno norteamericano. Yo respondo en nombre del gobierno de España y el gobierno de España tiene muy claro para lo que se pueden y no se pueden usar las bases de soberanía española. Ministro, ¿hay canales en estos momentos abiertos con Irán, con los socios regionales, canales diplomáticos me refiero, para evitar que este conflicto escale? No tengo la impresión de que haya en estos momentos realmente un diálogo con los socios regionales. Omán estaba realizando una mediación que además he hablado en estos días con mi colega omaní. Lo que me trasladaba es que a su juicio avanzaba razonablemente bien cuando ocurre el ataque de Estados Unidos y de Israel, y en estos momentos no se dan las condiciones. Al revés, lo que estamos viendo es una escalada día a día, un recrudecimiento de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y un lanzamiento cada vez más intenso y más constante de misiles y de drones por parte de Irán a toda la región. ¿La diplomacia española está actuando en la zona? Está actuando muy activamente. ¿En qué sentido? En dos vectores. En un primer lugar, yo he hablado con todos mis homólogos en la región, por supuesto también con los socios europeos. A todos ellos les estoy trasladando idénticos mensajes. Aquellos que están recibiendo ataques injustificados por parte de Irán, les estoy trasladando nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Y en segundo lugar, estoy en contacto permanente con ellos para conseguir la evacuación de todos aquellos españoles que quieran abandonar la región, de esos 31.000 que están. No todos quieren abandonarlo, muchos de ellos son residentes, son fundamentalmente los transeúntes, y en este mismo momento que estamos hablando, hoy es un día importante para esa fase de las evacuaciones que ya han empezado. Las circunstancias son muy difíciles de un país a otro. Hay países que tienen pues su espacio aéreo abierto, otros no. Por ejemplo, en estos momentos, de la última información que tengo, pues Arabia Saudí, Líbano tenían, Jordania tenían sus espacios aéreos abiertos, Emiratos te lo tenía durante algunas horas, Omán también. Y está en marcha una de las operaciones más difíciles y más delicada de todas las evacuaciones que vamos a hacer, y que, por lo que me han dicho en estos momentos, sigue transcurriendo bien, y si todo pues concluye felizmente en unas horas podremos dar buenas noticias. Y también pues tenemos en breve en movimiento un avión del ejército español para seguir en otro país otra fase de la evacuación. Entonces esos son fundamentalmente la actuación que estamos haciendo desde el Servicio Exterior de España. Uno, buscar la desescalada, defender el derecho internacional, intentar volver a las mesas de negociación, y otro, proteger, que esa es la prioridad absoluta del Ministerio de Asuntos Exteriores en estos momentos, a esos 31.000 españoles que están en la región. Sé que están realizando esas evacuaciones en medio de la más absoluta discreción. Están llegando efectivamente noticias, ministros, de que el Ministerio de Defensa envía hoy un Airbus 330 al Golfo. Entiendo que es esa operación a la que se está refiriendo. Esa es una de las operaciones. Tenemos varias en distintos países. Sí, porque también se habla de la posibilidad de que el Ejército del Aire está preparando más aviones para repatriar a españoles, ¿no? No puedo, por motivos de seguridad, estamos hablando de situaciones muy delicadas, algunas tremendamente delicadas. No puedo dar detalles y simplemente iremos, eso sí, por supuesto, confirmando toda la información según las distintas operaciones que están en este mismo momento en marcha vayan teniendo éxito. Hay operaciones de evacuación en distintos países y según vayan concluyendo, pues las iremos confirmando. Por el momento
momento todo va bien. ¿Por la vía terrestre también se está evacuando? Por todas las vías. Estamos utilizando fundamentalmente 3 vías. Vía terrestre, allí donde no queda otra opción. Envío de aviones militares para repatriar. Y estamos en contacto permanente con las compañías aéreas comerciales, las que hacen sus vuelos normalmente, y con los gobiernos de esos países, para que los españoles que ya tenían un billete estemos seguros de que pueden ir subiendo esos aviones y que en el momento en el que hay algunas horas en las que se puede abrir los espacios aéreos, por ejemplo, de Emiratos, sean los vuelos hacia España los que estén entre aquellos que van saliendo. Por lo tanto, estamos utilizando todas las vías posibles, dada que desgraciadamente la marítima está prácticamente descartada por la situación en el estrecho de Hormuz. Escuchándole, ministro, daría la sensación de que la situación se va a complicar. Sin duda alguna la situación se va a complicar. Yo creo que no hay un solo español o española al que eso le quepa la menor duda. Quienes están en estos momentos al mando de las operaciones militares lo están diciendo muy claramente. Hemos pasado de días a que nos hablen ya en semanas, a que digan que hay que esperar que las bajas vayan creciendo, y cuando uno ve pues que Qatar ha parado la producción de gas, que se incrementa el precio del petróleo, que el estrecho de Hormuz está en estos momentos con unos pasos bajísimos de barcos, bueno, yo creo que cualquier persona con algo de sentido común salta a la vista que estamos ante algo a largo plazo. ¿Teme un desastre como el de la guerra de Irak, ministro? Es siempre una posibilidad. Estamos hablando de que Irán es un país de más de 90 millones de personas y tenemos ejemplos en el pasado, Irak, Afganistán, que nos indican a lo que llevan estas intervenciones exteriores. Mire, hay una cosa que yo creo que alguna vez ciertos países tendrían que aprender. La democracia y la estabilidad nunca llegan con las bombas. Nunca. Lo que llega es más violencia y caos. Vamos a abrir nuestra conversación al resto de compañeros. Isabel, adelante. Ministro, no sé si ha tenido oportunidad de hablar con su homólogo en el gobierno alemán después de que ayer el canciller Merz callara ante la investida de Trump contra España. No sé si ha tenido oportunidad de expresar a lo mejor el malestar de España por ese silencio. Sí, le he trasladado, pues desde luego, nuestra sorpresa ante esas palabras. Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, pues espera la misma solidaridad que España ha tenido, por ejemplo, con Dinamarca, cuando ha habido amenazas arancelarias por unos deseos de retirar la integridad territorial de Dinamarca en Groenlandia, o la misma solidaridad que está expresando España con todos los países del flanco este, por ejemplo Letonia, donde tenemos una parte importante de tropas, o entregando armas a Ucrania. Mire, desde que estamos en el gobierno hemos conocido a 3 cancilleres. Yo he conocido a la canciller Merkel, al canciller Scholz, ahora al canciller Merz. No me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz con unas declaraciones de ese tipo. Era otro espíritu europeísta. Cristina. Buenos días, ministro. Quería saber, al margen de las evidentes diferencias, si el presidente del gobierno, usted, se han puesto en contacto de alguna manera con el primer... actual de los Estados Unidos, que explica bastante el momento en el que estamos. Estamos hablando antes si esto es una bravuconada o si efectivamente puede imponer las medidas que dice que va a imponer contra el comercio en España. En Estados Unidos ha popularizado este término que es el taco, hablar de taco, que quiere decir Trump always chickens out, que sería algo como Trump siempre se acobarda o se comporta como un gallina, es decir, siempre dice que va a hacer el 100 y después acaba haciendo el 20, el 15 o el 10, o en el caso, como decía Morillo antes, incluso el Tribunal Supremo de su propio país le dice usted no puede aplicar este tipo de medidas. Pero fíjense, cuando se está diciendo no, es que estamos yendo en contra de una decisión de los Estados Unidos y se nos enfrenta con Estados Unidos, en el propio partido de Donald Trump, en el Partido Republicano, hay multitud de voces que han sido las más trumpistas. Recuerdo, por ejemplo, a Marjorie Taylor Greene, que es una de las que más apoyaba a Donald Trump, que justificaba el asalto al Capitolio en su momento, las más furibundas defensoras, que ahora está saliendo radicalmente en contra del trumpismo, diciendo, escuchen, hicimos una campaña diciendo que no podíamos estar haciendo guerras en el extranjero constantemente, que nos habíamos equivocado en Oriente Medio, que nos habíamos equivocado en Irak. Donald Trump hizo su campaña contra el establishment republicano defendiendo eso, y ahora resulta que en este segundo mandato accede al poder y hace todo lo contrario, pero además sin el apoyo del Congreso, que en las guerras anteriores por lo menos sí que lo tuvieron. Las encuestas son demoledoras también. En la guerra de Afganistán, más de un 90% de los estadounidenses apoyaba esa guerra. En la guerra de Irak bajó al 70%, pero a un 70%. Ahora estamos moviéndonos en márgenes del 20%,
30% del apoyo de los ciudadanos estadounidenses a esta guerra. Así que no hay una posición estadounidense. Hay una posición de Donald Trump que además está muy acosado por dos cosas concretas más. Por los papeles de Jeffrey Epstein, que están siendo un gran escándalo, no solo en Estados Unidos en general, sino también dentro de su propio partido, con congresistas como Thomas Massie o como también Marjorie Taylor Greene, que están diciendo que no es normal que no se estén publicando los nombres de los acusadores, y también las encuestas, que para las próximas elecciones de noviembre de 2026 dicen que podría perder el poder republicano que hasta ahora había tenido.